Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las unidades militares más polémicas de Ucrania, desde sus primeros días como un batallón de voluntarios hasta convertirse en una fuerza encuadrada en el ejército ucraniano. La controvertida Brigada Azov ha estado en el epicentro de muchas de las batallas clave de la guerra, así que en el vídeo de hoy vamos a ver varias cosas interesantes sobre esta brigada. ¿De dónde surgen? ¿Quiénes son? ¿Qué papel juegan en el conflicto actual? ¿Y por qué el mundo no puede dejar de hablar de ellos? Quedaos con nosotros, que ahora mismo os lo contaremos. Allá por el año 2014 en Ucrania las cosas estaban bastante agitadas. No había terminado de enfriarse el tema del Euromaidán y Yanukovych ya se había exiliado a Rusia. Fue entonces cuando el ejército regular ruso, sin parches identificativos y paramilitares del grupo Wagner, ni cortos ni perezosos, invadieron Crimea y se la anexionaron en un referéndum sin ninguna garantía democrática. Y por si eso fuera poco, en las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, estallaron levantamientos prorrusos que también estuvieron armados y apoyados por Rusia. Fue ahí, en medio de este caos, cuando nació el famoso batallón Azov. Pero, ¿cómo empezó todo? Resulta que al principio, en 2014, el ejército ucraniano no era lo suficientemente numeroso ni fuerte para frenar el avance de los separatistas prorrusos que, como os decía, llegaron a recibir la ayuda directa del ejército ruso. Así que, de las milicias de autodefensa ucranianas, de organizaciones no gubernamentales y de partidos políticos surgieron grupos de voluntarios dispuestos a luchar por Ucrania. Uno de esos grupos fue Patriota de Ucrania, un movimiento ultranacionalista que no se andaba con rodeos. De hecho, muchos de los primeros miembros de Azov venían de este grupo que tenía como líder a un tipo llamado Andriy Bielski. Ahora, Bielski no era cualquier persona. Lo llamaban el Jefe Blanco, y no porque fuera un hombre de las nieves, sino porque se autoproclamó defensor de la raza blanca. Sí, ya empiezan las polémicas. Bielski y su banda de nacionalistas ucranianos eran conocidos por sus ideas extremistas, pero en ese momento Ucrania necesitaba a todos los que pudieran empuñar un arma, y ellos estaban más que dispuestos. En mayo de 2014 el batallón Azov fue oficialmente formado en Mariupol, una ciudad clave en la costa del mar de Azov. De ahí el nombre, nada de mucha creatividad. En esos primeros días, Azov era una milicia voluntaria. Estaba formada por exmiembros de grupos nacionalistas, como Patriota de Ucrania, la Asamblea Social Nacional y diversos grupos de ultraderecha. Su objetivo principal era, claro, echar a los separatistas prorrusos y defender la integridad de Ucrania. Pero claro, no todo era tan sencillo. Mariupol fue uno de los primeros escenarios donde el batallón Azov hizo su entrada triunfal. Esta ciudad portuaria estaba bajo amenaza de caer en manos de los separatistas, y Azov, junto con otras fuerzas, jugó un papel clave en su liberación en junio de 2014. La batalla de Mariupol fue crucial para mantener el control sobre la región sureste y con ella el acceso al mar de Azov. Era vital porque si los prorrusos se hacían con ella, sería más fácil para ellos establecer un corredor terrestre que uniese a las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk con Crimea, algo que Ucrania no se podía permitir. Fue aquí donde el batallón Azov empezó a ganarse su reputación de ser una unidad implacable en combate. Ahora bien, hay que decir que el batallón Azov no solo llamó la atención por su eficacia en el campo de batalla, también lo hizo por las ideas de algunos de sus miembros y los símbolos que utilizaban. Y es que, efectivamente, que algunos de sus primeros integrantes viniesen de movimientos ultranacionalistas y de extrema derecha generaba, digamos, inquietud. El símbolo más controvertido de Azov era el Wolfsengel, o ángel lobo en español, una especie de garfio en forma de Z que, aunque originalmente es un símbolo heráldico germano, fue usado también por algunas unidades de las Waffen-SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este detalle no pasó desapercibido, y aunque el batallón Azov siempre ha insistido en que para ellos el Wolfsengel representa el espíritu de lucha y que se entiende como la unión de las letras N e I, siendo algo así como idea nacional, su conexión con la iconografía nazi ha causado un gran revuelo. También está el Sol Negro, un tipo de rueda solar originaria de la Alemania nazi. La presencia de banderas con esvásticas o de saludos al estilo nazi en algunas de las primeras fotos grupales no ayudó a mejorar la imagen del grupo. Además, en los primeros días de la guerra, el batallón Azov atrajo a varios voluntarios extranjeros con tendencias neonazis, lo que solo incrementó la percepción de que la unidad estaba ligada a todas estas ideologías extremas. A pesar de las controversias y la polémica, el batallón Azov había demostrado ser eficaz.
y el gobierno ucraniano se había dado cuenta. A finales de 2014 el batallón fue absorbido por la Guardia Nacional de Ucrania y pasó de ser una milicia de voluntarios, algo desordenada y con banderas problemáticas, sí, hablamos de los símbolos neonazis que a veces se les escapaban, a una unidad oficial del ejército, con una estructura más organizada y profesional. Con el tiempo, el batallón Azov se convirtió en el regimiento Azov, ampliando su tamaño y capacidad operativa. Y en 2021, con la necesidad de una estructura más robusta, el regimiento Azov fue elevado a la categoría de brigada. Este cambio reflejó su continuo crecimiento y la expansión de su papel en el ejército ucraniano, convirtiéndose en una de las unidades más grandes y mejor equipadas. Durante este periodo, la incorporación de nuevos miembros que no compartían necesariamente las ideologías extremistas de sus primeros integrantes ayudó a suavizar, al menos en parte, su imagen. Y en febrero de 2022 comenzó lo que ha pasado a ser el mayor conflicto bélico del siglo XXI, la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia. Y la Brigada Azov volvió a ser uno de los protagonistas principales en el frente sur. Mariupol, la ciudad en la que ya habían combatido en 2014, se convirtió en el epicentro de una de las batallas más sangrientas y simbólicas de la guerra. La Brigada Azov fue destinada a la defensa de la ciudad, que estaba siendo bombardeada día y noche por la artillería y la aviación rusa. A pesar de la desventaja numérica y la constante presión, la Brigada Azov se mantuvo firme, atrincherada en la ciudad, y más tarde en la planta siderúrgica de Azovstal. La Brigada Azov, junto a otras unidades ucranianas, resistió en los túneles y búnkeres de la planta siderúrgica durante casi 3 meses. Finalmente, en mayo, las fuerzas ucranianas tuvieron que rendirse. Aunque esto fue un golpe duro para Ucrania, la resistencia de Mariupol y el sacrificio de las tropas de Azov retrasaron los planes rusos y se convirtieron en un poderoso símbolo de la lucha por la soberanía ucraniana. Tras la caída de Azovstal, muchos combatientes de Azov fueron capturados por las fuerzas rusas, y Rusia no tardó en utilizar la captura de estos combatientes con fines propagandísticos, presentándolos como nazis y justificando su invasión como una operación de desnazificación. El destino de los prisioneros de Azov se convirtió en un tema muy delicado y fue seguido de cerca por la comunidad internacional. Los soldados capturados fueron llevados a campos de prisioneros de guerra en Rusia y en las regiones controladas por separatistas prorrusos, y 2 años después muchos de ellos siguen en cautiverio, en condiciones altamente cuestionables, ya que los testimonios de algunos prisioneros que han vuelto a casa tras haber sido intercambiados aseguran que el hambre y los malos tratos son la norma en los campos de prisioneros rusos. De hecho, en julio de 2022, una explosión en un campo de prisioneros en Olenivka, controlado por los separatistas prorrusos, mató a decenas de combatientes de Azov. Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente del ataque. Este incidente desató un clamor internacional por la liberación de los prisioneros de guerra y por una investigación independiente sobre lo sucedido. A pesar de las bajas sufridas en la batalla de Mariupol y la captura de muchos de sus combatientes, la Brigada Azov no desapareció. De hecho, se reorganizó rápidamente y comenzó a recibir nuevos voluntarios dispuestos a luchar contra la invasión rusa. Además, el gobierno ucraniano ha seguido invirtiendo en la Brigada Azov, dotándolos de equipamiento moderno y mejorando sus capacidades tácticas. ¿Y creéis que ha participado en más batallas desde que se unió a la Guardia Nacional? Pues sí, en los primeros días de la guerra la brigada participó en la defensa de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Y la verdad que fue todo un éxito. La Brigada Azov también participó en la ofensiva de Zaporilla, donde el ejército ucraniano desgastó a las tropas rusas, pero falló a la hora de conseguir sus objetivos estratégicos. Además, la brigada ha jugado un papel importantísimo en la batalla de Avdiivka y la defensa posterior de ese frente. Aquí la Brigada Azov ha actuado como un salvavidas, tratando de taponar aquellos lugares del frente donde las cosas pintaban peor. Por supuesto, la Brigada Azov ha generado opiniones diversas y a menudo polarizadas en distintos países y a nivel internacional. Así que vamos a ver la postura de algunos países ante la Brigada Azov. Inicialmente, en 2015, Estados Unidos bloqueó el envío de ayuda militar y el entrenamiento al batallón Azov, debido a sus supuestas conexiones con el neonazismo. Sin embargo, a lo largo de los años, la visión de Estados Unidos hacia la brigada ha cambiado. Con la invasión de Rusia en 2022, la postura de Estados Unidos ha sido más pragmática. En el mes de junio de 2024 ha levantado la prohibición del envío directo de armas a Azov, por lo que ya se puede ver a soldados de esta brigada con armamento norteamericano. En 2015, Canadá anunció que no proporcionaría entrenamiento ni apoyo al regimiento Azov debido a sus vínculos con el extremismo de derechas. A pesar de esta prohibición, investigaciones posteriores revelaron que fuerzas canadienses habrían entrenado indirectamente a miembros del grupo neonazi Centuria, vinculados a Azov,
durante la operación Unifier, un programa de entrenamiento de las fuerzas ucranianas. Además, en 2018, funcionarios canadienses se reunieron con los líderes de Azov, lo cual fue utilizado por el regimiento como propaganda, aunque el ejército canadiense negó tener conocimiento de la participación de extremistas en su entrenamiento. Vamos con Israel. En 2018, activistas israelíes pidieron que se detuviera la venta de armas a Ucrania, preocupados porque algunas pudieran terminar en manos de grupos que calificaban de neonazis. En 2022, The Jerusalem Post expresó inquietud por el uso de misiles Matador, coproducidos por Israel, en vídeos protagonizados por combatientes de Azov, lo que reavivó el debate sobre las armas que llegaban a Ucrania y su destino final. También en Grecia hubo lío. Ocurrió en 2022 cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante su discurso ante el Consejo de los Helenos, incluyó a un soldado del regimiento Azov. Esto provocó reacciones de los partidos opositores como Syriza y Kinal, que criticaron la inclusión de un miembro de una unidad asociada con el neonazismo. Aunque el gobierno griego calificó la participación del soldado como inapropiada, criticó a los partidos de la oposición por politizar el incidente. Por otro lado, la Unión Europea ha evitado mencionar directamente a Azov en sus declaraciones oficiales. Prefiere centrarse más en el apoyo a Ucrania. Así, países como Alemania, Francia o España apoyan a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, pero miran con recelo a la Brigada Azov, a quien perciben como algo, digamos, incómodo. Y ya hemos mencionado la situación de Rusia frente a la brigada. Ha utilizado a esta en su narrativa propagandística para justificar la intervención militar en Ucrania, alegando la necesidad de desnazificar el país. Durante el conflicto en el Donbass, Rusia vinculó a Azov con crímenes de guerra, incluso fabricando y difundiendo vídeos falsos a través de grupos como Cyber-Berkut. Azov fue acusado de atrocidades como la crucifixión de separatistas y la muerte de civiles. Esta narrativa fue usada nuevamente tras la invasión rusa en 2022, y China, como clara aliada de Rusia, ha compartido y defendido esta misma postura. El mismo 2022, la Corte Suprema de Rusia declaró oficialmente a Azov como una organización terrorista, lo que permite penas más severas para sus miembros. Pero a pesar de que los líderes de la Brigada Azov y el gobierno ucraniano insisten en que ya no tienen ninguna conexión con ideologías extremistas, la sombra de su pasado sigue persiguiéndoles. No obstante, para muchos dentro de Ucrania, la Brigada Azov es simplemente una de las unidades más valientes y efectivas en la lucha contra Rusia. La pregunta sobre si su reputación quedará completamente limpia o si siempre estarán marcados por sus orígenes es algo que solo el tiempo dirá. ¿Y vosotros qué pensáis? Venga, nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.